Hombres y mujeres del mundo, hoy voy a hablar contigo de un hecho que tiene relevancia el lunes por caer, por llegar, del 1 de mayo. Saber su origen y qué se conmemora con cada 1 de mayo. El 1 de mayo se remonta a fines del siglo XIX. Estamos hablando del 1 de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, surgió el origen. Se iniciaron las huelgas en reclamo por una jornada laboral de 8 horas al día. Esas luchas interminables, como veremos, por las 8 horas, se extendieron desde el 1 de mayo hasta el 4, cuando se produjo la llamada revuelta Heimelkai, una movilización cuyo saldo dejó represión de las fuerzas de seguridad, muertos tanto de la policía como de los manifestantes, y la detención de decenas de trabajadores, 5 de ellos luego ejecutados. De ahí que la fecha sea un homenaje a los mártires de Chicago. Quiero que sepan que hoy vine con una corbata de color rojo. El rojo es simbolizando la sangre de millones y millones de hombres y mujeres que tiñeron la tierra del globo terráqueo para que tú hoy cuentes con una jornada de 8 horas. Sucede que los trabajadores han sufrido mucho, en particular cuando surge la revolución industrial en Inglaterra para el siglo XVIII. Al inicio, se podía decir, donde al dejar de lado la máquina a vapor y comenzar a transformar las máquinas y la tecnología, o surge, mejor dicho, la máquina a vapor, que se va cambiando después con las transformaciones. Entonces comienzan a llegar desde todos los campos y ciudadelas personas a Londres, o en el caso de Chicago, a Chicago o Nueva York. Y aquello provocaba que personas 10, 15, 20 vivieran en una misma casa. No se comiera bien. Trabajaban 18, 20 horas al día. Los niños a los 5 años eran obligados a trabajar en las minas de carbón, de acero, debajo de la tierra, a profundidad, a los 5 años. Atendiendo eso, los reclamos del sector obrero no eran nuevos. Ya se expresaban desde las pésimas condiciones laborales que trajo esa revolución industrial de Gran Bretaña. El lema que se repitió también en otros países era 8 horas para el trabajo, 8 horas para el sueño y 8 horas para la casa, o sea, descansar con el calor y en el calor de los hijos de la compañera o compañero. Aquello provocó una reacción para poderlo lograr tremenda de los trabajadores del mundo. Por eso en Chicago el 1 de mayo fue el inicio con la huelga. Una huelga donde más de 80,000 trabajadores participaban en acciones de movilización. Ese conflicto se fue extendiendo a otras ciudades de Estados Unidos – y más de 400,000 obreros
en 5.000 fábricas pasaron a estar en huelga simultáneamente. O sea, entraron en paro nacional en los Estados Unidos. Por esa razón, hoy sobran motivaciones para que el lunes plazas, parques, calles y avenidas en todo el país, de cada ciudad y cada nación del mundo, se llenen de compatriotas, de hermanos, en busca de reflexionar sobre el 1 de mayo. Yo invito que ese día, aquel que puede escucharme y coincida y le parezca bien, se ponga una flor roja. Chicago provocó aquellas movilizaciones y se provocó un mitin. Y en ese mitin tiraron una bomba y quisieron achacársela a los dirigentes del movimiento en pos de la jornada de 8 horas, porque la bomba cayó en el campo de los policías, dando lugar a una persecución tremenda y una matanza cruel contra los trabajadores de Chicago y de todo el mundo que empezó a movilizarse. Chicago fue declarado en estado de sitio y el toque de queda deteniendo a centenares de trabajadores que fueron golpeados y torturados, acusados del asesinato de policías que murieron. Como siempre, esa prensa ultraconservadora que responde a los intereses del gran capital reclamaba un juicio sumario, o sea, rápido, por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a 8 anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero y revolucionario. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables, que luego quedaron en 8, y de esos 8, 5 fueron condenados a la horca. Para que tú por lo menos escuche por primera vez el nombre, si no lo he escuchado antes, de Samuel Fields, Adolf Fischer y así otros que participaron en esa jornada y fueron condenados a la horca. Para ese entonces, ese gran escritor e intelectual cubano, ese gran hombre de nobleza extraordinaria y de dignidad que inspira y motiva la especie humana, el padre de la independencia cubana, José Martí, se encontraba para ese entonces allá en los Estados Unidos. Siguió de cerca el proceso y fíjense cómo describe aquel hecho. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, les leen la sentencia, les sujetan las manos por la espalda con esposas, les ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los catecúmenos cristianos. Sigue diciendo el apóstol José Martí. Abajo está la concurrencia sentada en hilera de sillas delante del cadalso, como en un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Spee, orgullo en el de Parson. Engel hace un chiste a propósito de su capucha. Spee grita: la voz que vais a sofocar será más poderosa en el futuro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora.
les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido, la trampa cede, los 4 cuerpos caen y se balancean en una danza espantable. Hoy son recordados como los héroes de Chicago. Gracias a ellos, tú cuentas con 8 horas para trabajar. Que tú la extiendas o te la extiendan, ya eso es cosa tuya. Pero ellos lucharon por ti. Y tú estás luchando por ti mismo. Lucha por los demás compañeros. Te olvida que el trabajador es tu hermano, la trabajadora tu hermana. Ellos responden a los mismos sentimientos que tú. ¿Y tú qué haces? Cada día más aislado de las luchas reivindicativas socioeconómicas, cada día más yoísta, más egoísta. Le tiene miedo al sindicato, le tiene miedo conversar con tus compañeros, educarse, tomar conciencia y automotivarse para tener un mundo diferente y mejor. Ese 1 de mayo provocó que el gobierno, el presidente de los Estados Unidos reconociera la ley que establece la jornada de 8 horas. La repercusión mundial de estos hechos provocó una oleada de imaginación que obró como factor aglutinante de fuerzas dispersas que combatían por los mismos ideales que aquellos trabajadores estadounidenses. Quiero decirte lo siguiente: tal fue el origen de la conmemoración del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajador, que cada año da a los trabajadores una oportunidad para afirmar sus derechos y su mutua solidaridad. Hubo un gran personaje de la historia, quien esculpió, quien fundó la primera nación socialista del mundo, Rusia. Un luchador incansable por los derechos de los pobres, de los trabajadores, de los humildes y desposeídos. Lenin dijo: 2 mundos se alzan frente a frente en esta grandiosa lucha: el mundo del capital y el del trabajo, el mundo de la explotación y la esclavitud, y el de la fraternidad y la libertad. Seguía diciendo Lenin: camaradas obreros, se acerca el 1 de mayo, día en que los obreros de todos los países conmemoran su despertar a una vida con conciencia de clase, su solidaridad en la lucha contra toda violencia y toda opresión del hombre por el hombre, en la lucha por liberar a millones de trabajadores del hambre, la miseria y la humillación. 2 mundos se alzan, como te dije, frente a frente. Termina la cita de Lenin. Por otra parte, hay millones de desheredados obligados a suplicar a los ricos el permiso de trabajar para ellos. Crean que su trabajo toda la riqueza, mientras ellos mismos tienen que luchar toda la vida por un pedazo de pan, mendigar el trabajo como una limosna, agotar sus fuerzas y arruinar su salud en trabajos insoportables, pasar hambre en las chozas de las aldeas y en los sótanos y buhardillas de las grandes ciudades. Los obreros de todos los países lucharon por emancipar al trabajo de la esclavitud asalariada,
de la miseria y la indigencia. Lucharon por una organización de la sociedad en que las riquezas creadas por el trabajo común beneficiarán a todos los trabajadores y no a un puñado de ricos solamente. Aquellos querían que las tierras, las fábricas, los talleres y las máquinas se convirtieran en propiedad común de todos los que trabajan. Querían que no hubiesen ricos ni pobres, que los frutos del trabajo sean de los mismos trabajadores, que todas las conquistas de la inteligencia humana y todas las perfecciones en los métodos de trabajo sirvieran para aliviar la vida del que trabaja y no como instrumento de su opresión. Permíteme hacer una pausa. En unos segundos retorno contigo. Quiero que sepan que la grandiosa lucha del trabajo contra el capital ha costado ya inmensos sacrificios a los obreros de todos los países. Estos han verificado ríos de sangre por defender su derecho a una vida mejor y a la verdadera libertad. Innumerables son las persecuciones que los gobiernos desencadenan contra los combatientes por la causa obrera. Pero la unidad de los obreros de todo el mundo, por desgracia, merma y pierde fuerza como resultado de lo que te dije del individualismo, la falta de conciencia y pérdida de la fe en las luchas reivindicativas, como resultado de persecuciones a nivel sindical y a nivel de ideas ideológicas. No obstante, trabajadores del mundo deben prepararse y tomar conciencia de su vida como obreros, como trabajadores en sentido general. Deben prepararse con redoblada energía para luchar por sus derechos fundamentales, como lo es el salario, y por un real sistema de seguridad social. En organizarse con amor y decisión, buscando de forma solidaria a los demás compañeros. Que se estrechen las filas de los proletarios, demócratas y revolucionarios. Que su voz se propague con amplitud cada vez mayor. Que la agitación en torno de las reivindicaciones obreras se despliegue cada vez con mayor audacia. Que la celebración del 1 de mayo atraiga a su causa miles de nuevos combatientes y engrose sus fuerzas en las grandiosas luchas por la libertad de todo un pueblo, por la emancipación de todos los trabajadores del hambre e incertidumbre. Resulta de interés señalar que el 1 de mayo todos los trabajadores deben marchar por las calles y detener las máquinas y fábricas como talleres y oficinas. A todos, deseosos de llegar a la fiesta con las espaldas cargadas de trabajo, los trabajadores están llamados a salir el 1 de mayo con esa flor roja que te dije. El 1 de los mayos, recibámoslo con la voz entrelazada de canciones. Primavera mía, dame fuerza, soy yo obrero. Este mayo es mío, yo soy campesino. Este mayo es mío. Vayamos al encuentro del 1 de mayo. Con esos versos de encendido verbo proletario de mi 1 de mayo, el poeta y dramaturgo ruso
Vladimir Mayakovsky, marcaba para la historia la conmemoración victoriosa del Día Internacional de los Trabajadores de la Rusia Soviética. Era el 1 de mayo de 1918, para aquella celebración ante el discurso victorioso de Lenin, fundador de ese primer Estado de los trabajadores, se hizo en honor a los mártires de Chicago. Eran ellos en ese momento las víctimas de la criminalización de las luchas obreras por la reducción de 8 horas de la jornada laboral, usados por la burguesía como chivos expiatorios para detener por el terror la rebeldía de los desposeídos del mundo. Es decir, este 1 de mayo nos llega con vicisitudes, con incertidumbres. No te pido que sea enemigo del capital ni de los empresarios. Hay muchos empresarios que han ido tomando conciencia de cómo compartir y tratar a sus trabajadores. Han tomado conciencia de irlos formando, de ir pregonando la educación técnica, de ir pregonando la transformación mental. Se han ido creando condiciones en las fábricas para comer, para poder hacer sus necesidades fisiológicas. Hoy me llega el recuerdo del mes de abril, en los días finales, y parte del inicio del mes de mayo de 1982. Entre las huelgas que tuve que participar como abogado de sindicatos, es la que más llegó a mí adentro, porque 750 hombres pasaron a una huelga, ocupando la empresa que no era más ni nada menos que la más importante del país para ese entonces, la tabacalera. Se pasaron 7 días. Al 7º sonaron las campanas, a las 3 de la madrugada, repicando y anunciando el triunfo de los trabajadores, porque estaban unidos, se abrazaban como hermanos, como familia. 7 días que comían, dormían en la fábrica. Las máquinas fueron preservadas. La fábrica se mantuvo limpia e higiénica. Ojalá que un día los trabajadores del mundo, no solo de mi país, del mundo, puedan abrazarse y surjan las leyes protectoras, las leyes laborales y de la seguridad social y de la seguridad física, de la infancia, de la vejez, de la jubilación, del derecho a vivir con sonrisa a flor de labio, con derecho a amar la vida, con derecho a sonreírle al niño que nace y lo pongo en mis brazos, y con derecho a despedir con dignidad y orgullo a mi abuelito y a mi abuelita, ya ancianos del ayer. Eso es vivir. Pero tienen los gobiernos que responder a las necesidades y a las exigencias de los que forjan las riquezas de los pueblos, con su mente, con sus brazos, con sus ojos y sus piernas. Aquellos que solo tienen un capital, su fuerza de trabajo, la venta de su energía. Ellos merecen tener un sindicato, merecen negociaciones colectivas, merecen tener derecho a las asambleas donde se inspira la solidaridad y la lealtad. Ojalá que este 1 de mayo, hombre y mujer del pueblo dominicano y del mundo que vende su fuerza de trabajo,
No piense que el 1 de mayo es para bailar, para irse a la playa o a la Bemberria con una botella. Es para reflexionar, es saber el por qué se celebra y qué significaron aquellas luchas en cuartel donde murieron hombres y mujeres por los derechos del mañana. Recordar a aquellos que fueron ahorcados, que ya te cité. Eso es vivir siendo respetuoso y digno. Eso es alimentar el amor hacia los demás. De ese amor que te habló Jesús de Nazaret. De ese amor que te hablan en religiones, incluyendo lo que predicó Mahoma, que corren sus palabras por toda Arabia y Asia, de hermandad, de amor y lealtad. Pero no basta, es saber por qué debemos de luchar, por qué no debemos acobardarnos, ni tampoco recular, sino analizar por qué vivimos como vivimos. Momentos muy duros e inciertos, pero van a llegar nuevos 1 de mayo, donde hay que cantarle a la vida, para que más temprano que tarde llegue la voz del triunfo, no derrotando a nadie, no descalificando a nadie, sino estableciendo reglas de juego, donde también los trabajadores, hombres y mujeres, puedan ser copartícipes de los beneficios de los grandes capitales. Hasta la próxima, si Dios quiere, hombres y mujeres del mundo.